Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella, el podcast que te da saber información interesante acerca de la vida cotidiana, para comentar con tus amigos y conocidos. Bienvenidos a un capítulo más de La Sobremesa con Marbella. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante que me ha hecho mucho ruido en la cabeza y he oído hablar últimamente bastante del tema, la New Age. ¿Y qué es la New Age? Es un conjunto de creencias, un popurrí de determinadas costumbres, creencias de diferentes religiones que la gente va adaptando a su propia tradición y costumbre en el uso de la vida diaria. Para empezar, vamos a resolver una serie de preguntas, de interrogantes que nos atacan, que se nos cuestionan últimamente. Pero es que la New Age es algo nuevo. Desde hace 30 años se viene formando una ola cultural, filosófica, religiosa que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujar hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual al ser humano. Y es que recordando o entrando en contexto, el ser humano es mente, cuerpo y espíritu. Es una tríada. Y sin esta tríada no somos personas, no somos nada. Esta tríada va junta, no se le puede separar. A esta ola le llamamos la nueva era, New Age. Hoy por hoy, no hay ningún aspecto de nuestra vida que no ha sentido sus efectos o afectos de alguna forma. Las ideas y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología, la profunda astrología, el gnosticismo y otras corrientes. Es por eso que representa un peligro para quien es cristiano, para la persona. Los mezcla y los comercializa de mil formas. Un ejemplo claro son los cuarzos que están vendiendo en la calle, todo esto que te pintan como que te va a solucionar tus problemas, te va a dar buenas energías, te va a quitar a tus enemigos y en realidad es una farsa. Proclamando el inicio de la nueva época para la humanidad, pero en el fondo no parece ser más que otro intento vano del hombre de salvarse a sí mismo, haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. Y es que aquí vienen las preguntas que a todos nos cuestionan y que todos nos hemos cuestionado en lo particular alguna vez. Estas dudas que nosotros tenemos sobre la nueva era, sobre la New Age, sobre lo que nos han platicado, sobre lo que nos han dicho y que nos han quedado como pensamientos vagos en nuestra cabeza. La nueva era es una secta religiosa. Mucho se dice si es una nueva secta religiosa o no es una secta religiosa o es un conjunto de creencias mezcladas con las religiones, pero no, la nueva era no es una secta, ni una iglesia, ni una religión, no es una congregación, es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo, según ciertas creencias que tienen en común, pero no tiene jefe, ni reglas, ni doctrinas fijas, ni disciplina común.
Pero ¿por qué entonces se habla y se dice que es una nueva religión? La nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe, los puntos centrales de nuestra fe. Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de la existencia humana, que muchos nos los hemos preguntado de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro fin, cuál es nuestro porqué al estar aquí en este mundo. Pero en realidad no es una religión. Toma diversos aspectos de muchas religiones, eso sí, de las ciencias, de la literatura, y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas y falsas a las preguntas más importantes de la vida humana. A veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarias al cristianismo. Y es que es verdad, algo que me pasó en el trabajo el día de hoy. Una anécdota fue que una señora llegó a pedir sus estampas y empezó a decir que Jesús vivía en un planeta extraterrestre. Ahorita no recuerdo muy bien cómo se llama el planeta, pero pues nadie le dijo nada. La señora se fue del lugar con su error, pensando que así era. Y la neta yo no me quise meter. ¿Por qué? Porque no estaba hablando conmigo. Tal vez cometí un error, sí. Pero pues no estaba hablando conmigo, estaba hablando con mi jefa. Entonces mi jefa tampoco le dijo nada. Y mucha gente lo cree, mucha gente llega a creer que Jesús es un profeta cuando en realidad no es así. Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y está con Dios a la derecha del Padre. Y es que vivimos en un mundo tan confundido en cuestiones de religión, en cuestiones de fe, en cuestiones de el cristianismo, que se llega a pensar que Jesús solo fue un ser iluminado, como el Buda, como el Mahoma, como Hare Krishna, como muchos otros, pero en realidad no, Jesús es Dios. Y es que si no es una secta o una religión, nos hemos preguntado todos quiénes pertenecen a la nueva era. Todo tipo de persona puede formar parte de la nueva era. Sus líderes y pensadores suelen ser gente de la revolución contracultural de los años 60 y 70, que en sí rechazó los valores y los caminos religiosos tradicionales para estar a favor del libertinaje, de la cultura de la droga, del amor libre y de los experimentos de las comunidades utópicas. Hoy sus ideas están tan difusas, tan perdidas, que gran número de personas las comparten, sin un rechazo formal y evidente de su propia cultura o del estilo de vida que ellos mismos adoptan. Pero, ¿qué cree la nueva era? Lo típico de la nueva era es el espíritu de individualismo que permite a cada quien formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Pero, hay algunas creencias comunes que casi todos los participantes de la nueva era comparten. El mundo está por entrar en un periodo de paz y armonía mundial señalado por la astrología como la era de Acuario, la famosa era de Acuario, donde se junta Piscis y todos estos signos zodiacales que tienen paz, que van a traer una serie de paz, de renovación al mundo.
La era de Acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres y todas las terapias y técnicas de la nueva era pretenden crear esta conciencia para acelerar la venida de la era de Acuario. Por esta nueva conciencia, el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. Así de mal estamos, que nos damos el poder de creernos dioses. Pero ¿qué pasa con las personas que, pues todos tenemos problemas, ¿verdad? Unos más que otros. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas? Por ejemplo, el muchachito que mató a sus compañeros en el tiroteo. ¿Qué pasa con esas personas? Se creen capaces de todo y creen que tienen poderes sobrenaturales y después lo vamos a crear nosotros, pero vivimos en un mundo tan relativizado que poco nos va a importar lo que le hagamos a los demás y solo vamos a ser nosotros. No hay ninguna conciencia de sí, pero cada hombre, por tanto, va a crear su propia verdad. No hay nada bien ni nada mal. Todo esto es una experiencia, es un paso a la conciencia plena de su divinidad. El universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí. El hombre es la manifestación de su autoconciencia. O sea, el hombre se va a regular y va a tener una autoconciencia según la New Age, acallando la conciencia que es la voz del hombre, que es lo que te dices que está bien y que está mal. No le veo sentido a esto, no le veo sentido a estas creencias. La naturaleza también forma parte del único ser cósmico y por tanto también participa de su divinidad. Es una de las premisas de la New Age, de todo es Dios y Dios está en todo. Sabemos que Dios está en todas partes. Sabemos que Dios se presenta en todas partes. Pero no todo es Dios. O sea, solo hay un solo Dios. No todos somos dioses. No tenemos poderes sobrenaturales. El único que tiene los poderes sobrenaturales es Dios. Todas las religiones son iguales y en el fondo dicen lo mismo. Otra falacia de la New Age. Hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Interesante. Como la muchacha que dice que se comunica con los extraterrestres, pero en realidad no creo que sea así. Cualquier persona puede inventar, cualquier persona dentro de su cabeza, dentro de su mente, puede llegar a confabular. O incluso las enfermedades mentales son tremendamente graves y las personas que tienen este tipo de enfermedades pueden llegar a imaginar cosas que no pasaron. Todos los hombres viven muchas vidas y se van reencarnando una y otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos. Vida, solo hay una. No existe la reencarnación. Eso es una creencia, si bien del hinduismo, del budismo, de religiones totalmente apartadas al cristianismo. Es por eso que en el cristianismo, en el catolicismo, se piensa que es un peligro para la humanidad.
por muchas cosas que ya mencioné y que todavía faltan de mencionar, que este tema en sí es muy extenso. Pero pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué dicen los de la nueva era cuando uno les hace ver que estas creencias son pura fantasía? Por lo general, te lo van a negar. No van a tener tema de debate. Y cuando alguien no acepta esta absurda visión del Dios, del hombre y del mundo, la nueva era le dice que su conciencia todavía no está iluminada, todavía la comprensión no ha llegado y está condicionada por esquemas culturales que serán superados en la nueva era. O sea, tipo como la creencia de que el ser humano, el feto, el bebé que está en la panza, en el vientre de la mujer, no es persona. Muchos proabortos han llegado a decir que no es una persona, que es un ser humano en desarrollo, que no tiene las características de una persona todavía. O incluso te dicen que es persona hasta el momento en que nace. Solo porque no tiene un sistema nervioso desarrollado, pero en realidad nuestro sistema nervioso se termina de desarrollar cuando tenemos alrededor de 20, 21 años. Las conexiones neuronales se terminan de desarrollar a esa edad y eso no quita que seamos personas, seguimos siendo personas de alguna manera, pero no lo van a entender y nos van a llamar retrógradas y claramente a lo que es bueno le van a llamar malo y a lo que es malo le van a llamar bueno. La siguiente pregunta. Pero, ¿cómo esperan comprobar unas creencias que no corresponden en nada a la realidad? Interesante. Normalmente echan mano a testimonios de experiencias subjetivas personales que son tan imposibles de verificar como lo son de desmentir. A veces se apoyan en mitos, leyendas, tradiciones de los antiguos pueblos. A veces toman datos de las ciencias y los aplican a la vida espiritual del hombre, como si las mismas leyes se rigiesen en ambos mundos. Y es que en la nueva era, en realidad, hay campo para el Dios que se nos reveló en Jesucristo. No, ninguno. El Dios de la fe católica tiene diferencias a la nueva era. El Dios de la fe católica es una persona. El Dios de la nueva era es una fuerza impersonal y anónima. No sabemos quién es. El Dios de la fe cristiana es creador de todo, pero se identifica con nada, pero no se identifica con nada de lo creado. El Dios de la nueva era es la creación que poco a poco se va dando cuenta con algo de sí mismo. El Dios de la fe católica, de la fe cristiana, es infinitamente superior al hombre, pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él. Es por eso que Dios nos da a su Hijo. El Dios de la fe cristiana, de los católicos, de los cristianos, de cualquier persona que crea en Cristo, juzgará a cada hombre según la respuesta a ese amor. El Dios de la nueva era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal. En la nueva era, el amor más alto es el amor a sí mismo. ¿Qué acto de egoísmo es ese? Darse amor a sí mismo, el amor propio,
cuando no amas a los demás. El amor también es sufrimiento. Recordemos a la Madre Teresa, recordemos a San Martín de Porres, tantos santos de la Iglesia Católica que han dado su vida por los demás. Sabemos, este tema es bastante extenso que un capítulo no alcanzaría para resumirlo, para contarlo en sí, en su extensión de todo. Y es que es tan interesante que va a haber segunda parte. Habrá segunda parte de este capítulo porque es muy interesante y hay cabida para más, para abarcar más de este tema. Espero que este capítulo les haya gustado. Esperen la segunda parte porque habrá segunda parte. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado hacerlo. Escúchenlo, compártanlo. Si les gustó, dejen su comentario. Gracias.